Shalom a todos. Hoy día, por tanto, vamos a ver la Parashat Vayehi, que significa y vivió. Y vamos a hablar un poco de las bendiciones que dio Jacob a sus hijos y en general vamos a ir tocando algunos versículos variados dentro de esta porción semanal, ya que hay bastante, ¿cierto? Que nos dice Jacob bastantes cosas realmente. Poner aquí, un poquito más lejos. Entonces, Jacob nos dice realmente varias cosas en esta porción. La vida de Yosef nos habla también bastante. Hay varias cosas que nos dicen bastante. Y vamos, como les digo, a ir tomando algunas secciones de esta parashá para irlas comentando. Para ir haciendo un recuento también, eh, no centrándonos solo en un punto específico, sino algo más general, ya que es la última parashá también del libro de Bereshit o del Génesis. Lo cual también es muy importante, ¿cierto? Esta semana terminamos el libro de Bereshit, cuando se suele leer, ¿cierto? Todo el Sefer de Bereshit hasta el final. Cuando se leen los últimos versos, se dice Hazak, Hazak, Benit Hazek, que significa, bueno, fuerza, fuerza y esforcémonos, seamos valientes. Esforcémonos porque tenemos que comenzar otro libro, el libro de Shemot. Ya a partir de mañana comenzamos a estudiar el libro de Shemot. Así que nos esforcemos para estudiar cada libro, aprender y aprender también todo de ellos para poder aplicar a nuestra vida. También es importante aprender de cada libro porque de alguna otra manera nos prepara para el siguiente. Entonces, para entender obviamente toda la historia del libro del Éxodo, ¿cierto? El Shemot, como se dice en hebreo, Shemot, hay que entender este libro, todo lo que pasó. Pero ya nos dejan los patriarcas. Es la última para allá donde aparecen los patriarcas, de los cuales tenemos cierto tanto cariño, tanto aprecio por ellos realmente. Así que vamos a ver un poquito, primeramente un resumen de esta porción. Esta porción, ¿cierto? Llamada Vayehi, significa y vivió. Perdón, ahí, ahí sí. Esta porción comienza diciendo las siguientes palabras. Vayehi Yaakov ve'eretz Mitzrayim 17 shana. Vayehi yemei Yaakov shnei chayav 7 shanim be'arbaim umeat shana. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Mitzrayim, 17, ¿cierto? Shana dice 140, 17 años. Que fueron los días de Jacob, los días de su vida, ¿cierto? 147 años. Así comienza la porción en esta semana. Y la primera palabra, ¿cierto? Es Vayehi, Vayehi Jacob. Es decir, esta porción nos habla o parte hablando de Jacob. Fue el último tramo, ¿cierto? De su vida, de los años de su vida que viviría ahora, ¿cierto? En Mitzrayim. Ya no como estaba anteriormente, prácticamente perdido, ¿cierto? Como decía, descendiendo sus canas al Seol con tristeza, con dolor, pero bueno, vivió otros 17 años que fueron buenos para él. Gracias al Eterno que a veces hay momentos difíciles en la vida, pero no siempre, no duran para siempre. Así que Él permite revertir las cosas y también trae alegría. Y permite disfrutar, ¿cierto? También en los tiempos. Así que esta para allá comienza con ese verso. En la primera porción de la lectura, primera liyá, calendario hebreo en el año 2255, Jacob tenía 147 años y Yosef tenía 56 años. Esas eran las edades de cada uno, según el Sedrolam. Jacob había estado viviendo en Mitzrayim durante 17 años. Recordemos también que
Yosef tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Y de hecho, la palabra Vayejí tiene valor numérico, es decir, si uno aquí, ¿cierto?, suma la letra Vav, perdón, sí, la Vav que son 6, la Yod que son 10, la Het que son 8 y la Yod que son 10 más, ¿cierto? Tenemos el número 34. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, una gematría bastante interesante porque conecta los 17 años a los que fueron vendidos o que aprovechó con Yosef, y también los últimos años que también aprovechó con Yosef fueron 17 años. Eh, con su hijo, ¿cierto? Jacob llamó a Yosef a su lado, al lado donde estaba él, en su cama, y Yosef vino con sus dos hijos, ¿cierto? Menashe y Efraim. Y Jacob, ¿cierto?, los saluda y a cada uno les da el estatus de tribu. Cada uno de ellos también sería uno de las tribus. Les dice, estos hijos serán míos, realmente. Luego, ¿cierto? Jacob insistió que Yosef le jurara a él, ¿cierto?, que lo enterraría en la tierra de Canaán y no en tierra de Mitzrayim, que llevaría sus huesos para allá. Esa es la primera porción, primera aliyá. Allí vemos, ¿cierto?, cómo Jacob está preocupado eh, por el futuro, por supuesto, ya está partiendo, y él bendice a estos hijos y los llama tribus. Y es interesante porque cómo los considera él, ¿cierto? Realmente, cómo habrán sido ellos, de tal manera en que Jacob tenía esa libertad. Perdón, que Jacob tenía o se dio esa libertad de llamarlos hijos, ¿cierto? Cuán fieles tienen que haber sido ellos dos como hermanos, como hijos, cuán diferentes y quizás cuán parecidos a Yosef en este sentido. En la segunda aliyá, la segunda lectura, se relata, ¿cierto?, la famosa escena cuando Jacob cruza sus brazos para colocar los del brazo, su mano derecha, ¿cierto?, sobre Efraim, que era el menor, y la mano izquierda sobre Menashe, que sería el mayor, de manera, ¿cierto?, que es a propósito. Y de esta manera, él bendice a sus nietos con una famosa bendición que después voy a colocar para que podamos disfrutar también, que se llama Amalach Agoel, una bendición que se suele decir para los niños, para los hijos, y es muy hermosa, que dice el ángel, ¿cierto?, que el ángel redentor que me ha cuidado, ¿cierto?, en todo este camino, él bendiga a estos jóvenes. Ahí vamos a verlo. En la tercera aliyá, Yosef intenta, ¿cierto?, enderezar, volver, ¿cierto?, a cruzar los brazos de Jacob, pero Jacob, por supuesto, se resiste y le dice a Yosef que aunque Menashe estaba destinado a ser grande, Efraim iba a ser mucho mayor todavía. Y ahí se declara la bendición que se dice, ¿cierto?, hasta el día de hoy para los hijos. Y Simcha Adonai que Efraim beji Menashe. Que bendiga al Señor como Efraim y como a Menashe. Luego, ¿cierto?, en la cuarta y quinta aliyot se trata sobre las 12, cuando convoca, ¿cierto?, a sus 12 hijos y bendice a cada uno de ellos de manera particular. Ya para la sexta aliyá, Jacob instruye a todos los hijos, ¿cierto?, que lo enterraran en Canaán junto a su esposa Lea en la cueva, ¿cierto?, en Macpelá. Y cuando él fallece dice que Mitzrayim o Egipto tiene un luto, ¿cierto?, de 70 días por él. Yosef también arregló con el faraón para que pudieran enterrar, en vez de en Egipto, ¿cierto?, en Canaán, a su padre. Después de esto, ellos regresan a Mitzrayim. Tras la muerte de Jacob, ellos conversan con preocupación, pensando en que el único motivo quizás por el que Yosef no había castigado no nos había castigado, no se había vengado contra ellos, es porque todavía vivía su padre. Y por lo tanto hablan, ¿cierto?, de una manera para que Yosef finalmente no los vaya a castigar o herir. Entonces,
tras haber escuchado, ¿cierto?, esta réplica de sus hermanos, de que le decían, ¿cierto?, que su padre había instruido, que no le hiciera daño, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que él lloró al escuchar toda esa preocupación y les aseguró que no guardaba rencor contra ellos y que no les iba a hacer daño realmente. Esto no era una trama, no era otra parte de la historia negativa, sino que era una restitución. Y ahí les habla también, ¿cierto?, que esto era para bien, fue finalmente todo para salvación de su familia. Y en la última leyada de esta semana, Yosef gobierna sobre Mitzrayim otros 54 años y le hace prometer a sus hermanos también que cuando ellos partan de Egipto, ellos salgan de allí, ellos lleven sus huesos junto con ellos para enterrarlos junto a su padre, ¿cierto?, en la tierra de Canaán. Y Yosef muere en el año 2309 del Seder Olam, en el calendario judío, a la edad de 110 años. Ese es, en resumen, la parashá, toda la parashá de esta semana. Y es también el término del Sefer Bereshit. Así que hay bastante, ¿no? Un poco melancólico el libro, obviamente. Siempre los finales son melancólicos, uno no quiere que terminen. Pero bueno, hasta aquí llega la vida de todos los patriarcas. Y comenzaría otra historia. Avancemos. En Génesis 47:28 dice lo siguiente: Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir en total de 147 años. A pesar, ¿cierto?, de la alegría de Jacob de volver a ver a su familia reunida, volver a ver a Yosef y que sea fiel a sus tradiciones, a su familia, que no se haya dejado de llevar por Egipto, sino que se haya mantenido firme en sus convicciones, realmente podríamos nosotros plantearnos cómo es que pudo sobrellevar, ¿cierto?, Yosef junto a sus dos hijos, toda la idolatría que había en Egipto, todo el aspecto diferente que tenían en Egipto. ¿Cómo ellos sobrevivieron ante todo esto? Allí hubo una pequeña imagen, ¿cierto? Podríamos decir el trabajo, el esfuerzo, el andar de aquí para allá, el peregrinar, todo el andar. ¿Qué es lo que realmente está detrás, ¿cierto?, de ese misterio de cómo ellos pudieron sobrevivir estando aún con todas esas tentaciones, etcétera? Algunos dicen realmente que hay aquí, ¿cierto?, una escuela. Entre los sabios siempre se cita que hay escuelas que ellos enseñaron, que los patriarcas enseñaron a los hijos y esto a los demás, ¿cierto?, las palabras del Eterno, la Torá, mandamientos, y por eso se lograron mantener. Pero más allá de eso, ellos pasaron diferentes tentaciones, circunstancias difíciles, y los hijos, ¿cierto?, de Jacob crecieron de una manera diferente, pero todos enfrentando una serie de desafíos. Ahora, permiso. Para Jacob lo más importante era que sus hijos hubieran mantenido toda la enseñanza moral, la instrucción que les había dado, ¿cierto?, la Torá que había recibido de sus padres para sus hijos. Para él lo más importante es que pudieran llevar esa Torá donde sea que anduvieran. Recordemos que tanto Jacob como Isaac como Abraham, todos fueron peregrinos, todos estuvieron fuera de su tierra, todos de alguna manera estuvieron en un galut, en un exilio, y todos pudieron sobrellevar esos momentos. ¿Cómo? Aferrándose, ¿cierto?, siempre a Hashem, al Eterno, siempre se aferraron a Él, por eso lograron mantenerse, y también porque no transaron sus valores, sus principios. Esa instrucción era lo más importante para ellos, finalmente. El saber, ¿cierto?, que tenían también un respaldo divino de parte de Dios, y que lo que el Eterno comenzó con Abraham, lo terminaría, ¿cierto?, con ellos. Toda esa oscuridad que tuvo que pasar Yosef en su vida y sus hijos también, esa oscuridad espiritual,
quizás de no estar cerca de la familia, cerca de los valores, o rodeado de gente que tenía otras costumbres, realmente lo único que puede mantener allí a alguien firme es realmente entendiendo que la vida es difícil, pasar las situaciones y mantenerse firme ante todas las circunstancias. Lamentablemente, muchas veces en la vida hacerle las cosas fáciles a los demás no nos ayuda o no es un favor muchas veces. Hay veces donde las cosas fáciles terminan siendo más difíciles a lo largo del camino. A veces el camino corto termina siendo más largo. Y a veces el camino largo termina siendo el más corto. Y esto es lo que pasa con esto. A veces para las personas el camino más sencillo, más fácil, el que se ve más sencillo, que es lo que forja, no otra cosa sino la despreocupación, una persona no dedicada, una persona que no tiene claros los objetivos porque realmente vive así, normal, tranquilo, no pasa nada. Hay una frase que leí y me parece muy atinada para comentarla ahora, y es la siguiente, como aparece allí. Los tiempos fáciles, yo sé que lo han escuchado mucho, los tiempos fáciles forjan personas débiles. Las personas débiles forjan, tiempos difíciles. Los tiempos difíciles, por otro lado, forjan personas fuertes. Y las personas fuertes forjan tiempos fáciles. Y esto es claramente lo que vemos en la historia, ¿cierto? De Jacob, de Yosef, de sus hermanos. Cómo los tiempos difíciles de Yosef forjaron tiempos fáciles para toda su familia y para varias generaciones después que él, en la tierra de Egipto. Él pasó, ¿cierto?, toda su juventud luchando, batallando, manteniéndose firme. Y eso hizo que forjara un tiempo fácil para su descendencia, para su familia y para todo Egipto, que puedan sobrevivir en tiempos difíciles. Una persona que sabe sobrellevar tiempos difíciles realmente va a traer por consecuencia después tiempos más fáciles, situaciones que ya no van a ser tan complejas. No, los desafíos no van a ser después tan terribles, van a ser algo llevadero, realmente. Y sobre todo una persona que se esfuerza, que es fuerte, se hace fuerte y se fortalece en los tiempos difíciles, más adelante realmente puede bendecir a otros y va a tener una mejor posición cuando vengan tiempos difíciles. Pero las personas débiles, que solo viven en tiempos fáciles, que solamente reclaman cosas, o que solamente reciben y no dan o no toman el valor a las cosas, o no le dan el valor que tienen, ni el trayecto, ni lo que demoraron, ni las cosas de por qué llegaron hasta donde están. Aquellas personas que no valoran eso, aquellas personas que realmente son débiles porque realmente ante la primera circunstancia difícil o adversa fracasan o ante el primer fracaso quedan derrumbados y no vuelven a levantarse. Esas personas que finalmente viven así forjan tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque generan crisis, generan inestabilidad, generan más adelante que no haya prosperidad, no hay cómo sustentar a la familia ni a las próximas generaciones, o a veces es más difícil realmente. Y esto es la historia de la siembra y la cosecha, no es otra cosa que eso, ¿cierto? Realmente estos años que ellos vivieron allí nos tienen que a nosotros recordar siempre esto. Los tiempos difíciles forjan personas fuertes. Las personas fuertes forjan tiempos fáciles. Y eso es lo que nosotros tratamos de darle, ¿cierto?, a las próximas generaciones. Pero si solamente queremos todo fácil, después cuando vengan los tiempos difíciles, realmente lo que va a terminar pasando no es lo mejor, ¿cierto? Por lo tanto, a veces darle todo, ¿cierto?, a los demás, o que todo sea tan fácil, no es bueno. A veces se necesita incentivar, ¿cierto?, nuestra vida, motivar a otros para que también se esfuercen un poco más allá. No porque hoy tienen todo significa que no se tienen que esforzar. Todos tenemos que esforzarnos. Aun cuando tengamos todo, siempre hay que esforzarse. Esto es lo mismo, ¿cierto?, que para cualquiera.
Cualquier persona que piensa que realmente ya llegó a la estatura, ya tiene la verdad, ya tiene todo lo que necesita, tiene que saber que todavía el camino de la Teshuvá no lo hemos completado. Todavía tenemos que seguir avanzando. Todavía hay mucho en lo que crecer, mucho en lo que aprender, todavía hay mucho en lo que despojarse. No podemos, podemos vivir tranquilos, por supuesto que sí, pero no podemos quedarnos allí, simplemente estancados, porque cuando estamos en tiempos fáciles a veces nos estancamos en nuestra vida espiritual y después cuando vienen los tiempos difíciles, vaya, ahí nos lamentamos. Y esto no puede ser así. Por lo tanto, tampoco se trata de que todos vivamos tiempos difíciles y si alguien no vive un tiempo difícil, esa persona no sabe lo que es el valor de las cosas. Tampoco es eso. Pero también podemos aprender el valor que tienen cada cosa. Por eso, valoremos lo que hoy tenemos y trabajemos por algo, lo que viene, ¿cierto? Lo que vendrá. Pero nunca dejemos, ¿cierto?, de fortalecer nuestras vidas. Eh, Claramente, ¿qué nos dice el proverbio? ¿Qué persona es fuerte verdaderamente? Aquella persona que se controla a sí misma, que controla sus instintos. Es más fuerte que aquel que conquista una ciudad, dice el proverbio. Saber controlar nuestra vida, cómo, cómo proceder en cada circunstancia, es mucho más grande que conquistar a otros, que dominar a otros. Es mejor dominarse a sí mismo. Y bueno, y esforcémonos para dejarle a la siguiente generación tiempos más fáciles. Pero que no olviden ellos por qué son tiempos más fáciles. Por supuesto que sí. Y que no sea algo finalmente que pueda llevar cierto un tiempo más difícil. Bueno, eso por un lado. Como les digo, vamos a ir comentando varias cosas. Luego en el verso 47 a 29 dice: Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, es decir, a Jacob, llamó a su hijo Yosef y le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, ahora pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con bondad y verdad. Gesed Behemet, por favor, no me sepultes en Egipto. Esta frase, ¿cierto? Se nos repite en varias ocasiones. Realmente Yosef, como ya hemos hablado y muchos han comentado, Yosef representa de alguna forma la figura del Mesías, de Yeshua. De hecho, ahí Jacob le pide a Yosef que lo trate con Gesed Behemet y que lo saque, ¿cierto? De allí lo sepulte, no lo sepulte en Egipto, sino junto a sus padres. Esas palabras que son Gesed Behemet, Gesed significa bondad, amor, misericordia. Emet significa verdad, fidelidad, certeza, algo concreto, realmente. Gesed Behemet son dos palabras que vemos a lo largo de la escritura. De hecho, en el libro de Juan podemos leer, ¿cierto? Y dice que de su plenitud todos hemos recibido. En Juan 1, 16, 17. Y gracia hemos recibido sobre gracia. Pues la Torá fue dada, ¿cierto?, a través de Moshe, la misericordia y la verdad, Gesed Behemet, como dice la traducción al hebreo, vinieron a través de Yeshua el Mesías. Ha venido Torá, pero también ha venido, ¿cierto?, Gesed Behemet. ¿Quién hizo, o a quién se le pidió Gesed Behemet? A Yosef. Yosef representa, ¿cierto?, al Mesías. Él otorga Gesed Behemet, aquel trabajo por el que se esforzaron los patriarcas, los Abot, ¿cierto? Abotai, nuestros padres. Ellos realmente esperaron recibir algo. ¿Qué es lo que esperaron recibir? Gesed Behemet. Por aquello que trabajaron, por aquello que se esforzaron, por aquellos que recibieron, ¿cierto? Ellos sabían que tenían gracia sobre gracia. Pero realmente ellos esperaban recibir Gesed Behemet. Ellos no esperaban recibir por lo que ellos lucharon. Señor, dame la tierra por la que trabajé, por la que peregriné, por la que me esforcé. Ellos siempre esperaron Gesed Behemet. Nuestros patriarcas esperaron Gesed Behemet. Gesed Behemet vino a través del Mesías. Gracia y bondad, ¿cierto? En cuanto a que Él nos rescató, a que Él nos dio la recompensa, a que Él nos dio lo que estábamos buscando, lo que anhelábamos, el alejarnos del pecado, de la iniquidad,
Realmente Él otorgó a nuestra vida bondad, nos rescató, extendió su mano de misericordia. Lo que nuestros padres buscaron en Yeshua, ¿cierto? Lo podemos encontrar. Así como Yosef con bondad y verdad sería fiel, ¿cierto? Para sacar a su padre de Egipto, a sus huesos, ¿cierto? Llevarlo a la tierra prometida, donde habían sido enterrados. Así también Yeshua, con su Gesed y su Emet, con bondad y verdad, también nos ha sacado de la esclavitud y de la muerte, ¿cierto? De Egipto y de la muerte, y nos lleva hacia su tierra, hacia el lugar prometido, hacia el lugar mejor, para darnos descanso, ¿cierto? Como dice la Escritura, realmente que entremos en su descanso, en su reposo. Así como Yosef sacó, ¿cierto? Y tenía que llevar de Egipto a la tierra prometida, así también nosotros somos sacados de Egipto y llevados, ¿cierto? A la tierra prometida, por su Gesed y su Emet. Y allí podemos descansar realmente, que es lo que anhelaba, ¿cierto? Jacob ya en ese momento, descansar, ser enterrado, dormir junto a los padres, junto a la fe, junto a los que mantuvieron la misma esperanza. Es lo que ellos realmente esperaron en este minuto. Avanzamos, dice en Génesis 47:31. Y entonces Israel se reclinó en adoración en la cabecera, en la cama. Reunidos, ¿cierto?, sus hijos, dice que él se inclinó, bueno, antes, ¿cierto?, de proclamar tantas bendiciones. Es interesante porque la palabra que ocupa aquí este verso, la palabra cama, en hebreo se dice mitad, mitad. Es como la palabra mitad, pero sin la D al final, mitad. Y tiene las mismas letras, de hecho, que la palabra maté, que significa bastón. Y de hecho en algunas partes de la Torá la palabra maté significa tribu también. Se le lee como tribu, a veces como un homónimo si no me equivoco. Suena igual, de hecho. La cama a veces se traduce como bastón. Y a veces incluso como una tribu se le puede entender. Entonces los traductores de la Septuaginta griega, ante esta palabra de cama, le tradujeron de hecho bastón. Eligieron, ¿cierto?, ese significado. Y eso lo ocuparon también por algo que se logra apreciar en el libro de Hebreos. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos 11:21, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró, y apoyándose sobre el extremo de su bastón. En el libro de Hebreos, la Septuaginta, que bueno, la Brit Hadashah cita a la Septuaginta en general como recurso griego, ¿cierto?, de traducción. Dice que Jacob, en vez de reclinarse en la cama, dice que se reclinó en un bastón. Lo que está claro, ¿cierto?, también allí es como dice ahí, dice Veishta Jabu, dice que él se inclinó. Pero esa palabra, Veishta Jabu o Veishtahu, creo que en este caso, no significa solamente inclinarse, sino que generalmente en la escritura, cuando se habla de inclinarse con ese verbo, significa adorar, hacer un acto de adoración. Uno se inclina ante el Eterno. Entonces, claramente lo que está proponiendo allí es cierto que él se inclinó en adoración o adoró de alguna manera en la cabecera de la cama, o él se inclinó, recordó, empezó a conectarse, ¿cierto? Era su forma de orar probablemente, una forma en la que él se conectaba con el Altísimo. Esto también lo vemos, ¿cierto?, cuando él recostaba su cabeza en el sueño, por ejemplo, que él tiene sueño profético de la escalera, entre otras partes. Era una manera, parece, que nuestro patriarca se conectaba, él se inclinaba, ¿cierto?, en un lugar, y él así adoraba. Esto fue también lo que él le permitió entregar cada declaración profética que vendría. Esto es importante. Cuando nosotros nos conectamos, ¿cierto?, para dar una palabra, una oración, una bendición, es importante antes orar, conectarse con el Padre. Jacob hasta el último día de su vida se conectó con él antes de hacer cualquier cosa. Aun cuando estaban ellos ahí, por supuesto se conectaría con el Eterno para darles una palabra, para saber qué es lo que vendría.
Y aquel bastón, quizás fue más que la cama, fue un bastón, ya que obviamente no había una cama como la que aparece aquí en la imagen, todavía no existían ese tipo de cama. Pero sí, en cuanto al bastón, recordemos que él quedó en una lucha, ¿cierto? En una batalla con el varón, dice, con ese ángel, que había quedado, ¿cierto? Con una cojera. Probablemente el bastón siempre lo acompañó. Él sabía que en su debilidad, ¿cierto? Probablemente no podía hacerlo todo, pero en su debilidad el Eterno se fortalecía en él, como dice el Brit Hadashah, que Él se fortalece en nuestra debilidad. Él allí crece. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que sí hemos luchado, pero también en eso que hemos luchado tenemos marcas de nuestra lucha que nos recuerdan también que hemos sido débiles, que hemos enfrentado situaciones y que Él ha sido el que nos ha rescatado. Recordemos todos esos momentos antes de dar una palabra, antes de dar una bendición, antes de hablar con nuestro prójimo, antes de hablar con los hijos, antes de extender, ¿cierto?, una bendición para ellos. Recordemos siempre orar, inclinarnos como nuestro padre, Jacob. Más adelante, continuamos, dice Génesis 48:5. Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieran en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son Efraín y Manasés. Serán míos como lo son Rubén y Simeón. Recordemos, ¿cierto?, que Rubén había hecho un pecado contra su padre y la primogenitura había sido trasladada, ¿cierto?, hacia Yosef, de hecho. De estos 2 hijos que ya estaban aquí, ¿cierto?, que eran los mayores, de hecho, ellos, incluso antes de que Jacob les entregara la bendición, se nombra primero a Efraín y a Menashe. Es decir, antes de que estuvieran ellos reunidos para darle bendición a Rubén, a Simeón, Leví y todos ellos, ya Jacob estaba bendiciendo a Efraín y a Menashe. Y primero nombraría a Efraín, antes, ¿cierto?, de Menashe. En el futuro, de hecho, más adelante los profetas, cuando hablarían en estos mismos términos, dirían, por ejemplo, en Jeremías 31:9, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Efraín sería sinónimo de Israel. Efraín llegaría a convertirse también en un sinónimo de todo el pueblo, representando, ¿cierto?, el mejor de los mejores, el más fructífero, como el Eterno siempre ve a su pueblo. Esto es algo que solamente Jacob también podría haber entendido también. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo nos ve el Eterno a cada uno de nosotros? ¿Cómo Él nos representa? Generalmente uno podría pensar sobre sus hijos y pensar en la oveja negra, quizás, que a veces le llaman así, que no es bueno hacer eso, pero decir, no, mis hijos son buenos, pero tal y tal. Pero realmente cómo el Eterno recuerda y llama a su pueblo, hay diferentes ocasiones, pero en general la manera predilecta es llamarle Efraín, muchas veces Israel, Efraín, que son los mejores términos que tiene él para sus hijos, para su pueblo. El más fructífero, probablemente el más bondadoso, el más grande, el que seguía fiel también a su padre. Realmente cómo Dios llama a su pueblo de la manera más grande, de la manera realmente, cómo considerar a los hijos siempre con la mejor visión, con la visión más optimista. Si tengo un hijo, por ejemplo, que todo lo puede, que lo hace las cosas bien, pensar que los otros también lo pueden hacer. Y no así como, pero ¿cómo tú no puedes? Mira a tu hermano. ¿Cómo tu hermano sí, tú no? Siempre ver la imagen, ¿cierto?, de la descendencia como la mejor posible. Siempre otorgar la mayor concesión de bondad, de consideración para todos. ¿Cómo ver a los hijos? A través del mayor de ellos, a través del mejor de ellos. Y verlo a todo a través de esa imagen. ¿De qué manera nos mira nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros? ¿Nos mira como la peor imagen de nosotros mismos? ¿O como la mejor imagen, que es su Hijo mayor, ¿cierto? Nuestro hermano mayor también, como el Mesías, Yeshua. Él nos mira a través de él, del Hijo mayor.
del que finalmente es el más obediente, y Él nos mira a través de Él con ojos de amor y misericordia, y siempre nos considera a través de Él. Entonces, nosotros también hagamos lo mismo. Él nos considera a través de Yeshua y no nos considera todos nuestros errores, nuestros daños, nuestros perjuicios, etc., sino que nos ve a través del Mesías. Así también el Eterno, a través de Jacob, ve a sus hijos a través de la mejor imagen de ellos. Es decir, lo mejor que él tenía era Yosef, el mejor hijo. Y el mejor hijo que tenía Yosef era Efraín. ¿Y cómo miro yo a mi descendencia como el mejor de ellos? Así son, y así los veré a ellos, y así serán considerados como pueblo finalmente, como el mejor de ellos, la mejor imagen. Esto es algo importante también, para evitar también todo lo que pasó anteriormente, todos esas riñas, contiendas entre hermanos, porque uno era mejor que el otro, mayor que el otro. Considerar siempre a todos de una manera igual, pero ver los mejores atributos, ¿cierto?, que tienen, o que tienen nuestros hijos, y verlo a todos de esa manera, finalmente. Todos ser capaces de esto, todos ser tan fructíferos como esto, y animarlos, darle cierto valor en todo este camino. Seguimos. Génesis 48:16. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y vivan ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y crezcan para ser multitud. Y ahí en hebreo dice, para ser multitud, dice Veyikdu, en medio de la tierra. Aquí hay algo muy interesante, muy interesante. Bueno, el verso en hebreo, como les decía yo antes, esta es una canción que se canta para bendecir a los hijos, que dice algo así. Bueno, después al final la coloqué también para que la escuchemos. Dice así como, Amala Hagoeloti, Amala Hagoeloti Mikol Ra, Yevarejeta Nearim, Veikare Baem Shemi. Y así continúa. Es una canción muy bonita. De hecho, es casi como una canción para ir a dormir a los niños. Ahí la vamos a practicar también, para los que no la conozcan. Pero vamos al punto aquí de lo que sale en hebreo. Dice Amalach Hagoeloti, el ángel que me ha rescatado. Mikol Ra, de todo mal. Yevarej et anearim, bendiga a estos muchachos. Veikare baem shemi, y sea sobre ellos llamado mi nombre. Beshem Abotai, en el nombre de mis padres, Abraham, de Yitzhak y Yitzhak. Y luego dice, Veidgu, ya, Veidgu, perdón, esto está un poco, es un poco enredado mencionarlo. De hecho, aquí, ahí sí, Veidgu, ay, qué complicado esto. A veces pronunciar el hebreo no es tan sencillo, es un poco difícil. Juntan alguna, ¿cómo se llama? Consonantes, varias consonantes. Entonces dice, Veidgu larov bekerev haaretz. Dice, y crezcan o sean multiplicados, larov por multitudes, bekerev haaretz. ¿Ya? Por toda la tierra, en medio de la tierra. Entonces, estas palabras son bien significativas. La palabra ahí que utiliza para hacer multitud, o crezcan para hacer multitud, dice allí, Veidgu larov, dice, sean multiplicados por muchísimo, por mucho. La palabra multitud allí que se dice idgu, esa raíz, por ejemplo, es de la palabra dag, y la palabra dag significa pez. Es interesante. La palabra para hacer o crecer para hacer multitud puede decirse en hebreo como la palabra pez, o esta misma palabra se deriva de aquí mismo. Ser como un pez. La forma gramatical, de hecho, literalmente que podríamos leer aquí, incluso si consideráramos ese como un verbo, podríamos decir, y pescaron gente entre la tierra. Para pescar gente entre la tierra. Es algo, un juego de palabras en hebreo que es bastante interesante, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que dijo Yeshua a sus discípulos? Seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la bendición, cierto, que le da
el Eterno a Efraín y a Menashe aquí, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, los bendiga en mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, para que sean pescadores, incluso podríamos leerlo, para pescar mucho, para que crezcan como multitudes, que se multipliquen como los peces del mar, como cardúmenes, ¿cierto? Crezcan ellos. Podríamos decir realmente si ellos pescaron o si ellos fueron pescadores. Y claramente sí, ¿cierto? Nosotros leemos de los patriarcas, Abraham, Isaac, dice en Génesis 12:5. Entonces Abraham tomó a Sarai y su esposa y a Lot y el hijo de su hermano y todas las posesiones que habían reunido, dice, y las almas que habían adquirido en Harán, y partieron para ir a Canaán. Entonces llegaron a la tierra de Canaán. Cuando Abraham fue llamado, dice que él tomó todo lo que habían juntado y también dice que tomaron las almas. La palabra que utiliza ahí en hebreo puede leerse tanto como almas como personas. Y esto es interesante porque todos nuestros patriarcas no solamente influenciaron su propia vida en el camino del Eterno, siempre terminaron influenciando a otros. Nuestros sabios, en un nivel mucho más profundo, ellos interpretan la bendición de Menashe como de Efraín como una bendición doble incluso de que cada uno tiene. Menashe simboliza la parte más profunda de nosotros como personas, nuestro crecimiento personal. Simboliza nuestro valor también de salir adelante, de crecer, de fortalecernos internamente ante las situaciones difíciles. Y eso, por supuesto, es lo que nos engrandece, ¿cierto? Ser personas, como dijimos antes, que seamos forjados como fuertes, que salgamos adelante, que realmente podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Eso engrandece nuestras vidas. Pero también la otra parte es la de Efraín. Y los sabios, ¿cierto? Cuando hablan más, en un aspecto más profundo de esto, dicen que Efraín representa justamente esta esencia de impactar a los demás. Porque Efraín está dicho que Efraín significa de hecho fructífero, dar mucho fruto. De dar fruto, y el árbol cuando da fruto no es para sí mismo, sino que es para otros que lo aprovechen. Entonces, por una parte, los jóvenes, los hijos de Israel son bendecidos por Menashe y por Efraín. Por una parte se dice que sean grandes internamente, que sean fuertes. Perdón. Y por el otro lado se dice que también puedan llevar todo eso que tienen internamente, pero llevarlo hacia afuera, bendecir a otros. Por eso Efraín está conectado con la palabra multitud y también con la palabra pescado, que es pescar, porque las multitudes tienen que ver con eso, crecer, ¿cierto? Multiplicarse, que otros sean impactados por lo que uno también tiene, y que muchos sean impactados. Entonces cada uno en su vida tiene que tener este doble impacto. El primer impacto, obviamente, de lo que a veces se le llama evangelización o llevar la Besorá Tová, primero es uno creer. Primero tiene que ver con fortalecerse uno recibir la palabra, uno creer la buena noticia, adecuarse a ella, ¿cierto? Llevar una vida conforme a ello, dejar atrás lo que hay que dejar atrás. Pero la otra parte de la Besorá Tová o la evangelización, ¿cierto? Es llevar esto hacia afuera. Proyectar esto hacia la vida de otras personas. Ser como Efraín, fructífero, multitudes, llamar multitudes, personas que también sean afectados por esta bendición interna de nosotros. Entonces hay una bendición doble en este sentido. Y es que cada uno no puede dar lo que no tiene, por supuesto. Entonces tenemos que cumplir estas dos partes también en nuestra vida. Tanto la parte interna, que representa a Menashe, como la parte externa, que enseñan nuestros sabios, que representa a Efraín. Y así llevar también este camino y poder impactar a muchos otros. Poder también bendecir a otros con lo que nosotros somos fortalecidos. En quien vemos claramente esto es en Yosef. Cuando él se fortaleció internamente, cuando él sobrepasó todas esas circunstancias, ¿qué es lo que terminó haciendo?
bendiciendo, administrando a multitudes. Multitudes iban a él y le pedían a él ayuda, le pedían a él alimento. Y él bendecía a muchas multitudes y muchas familias que iban ante él. Cuando él pudo superar todo esa parte de Menashe y crecer, luego fue fructificado. Y de hecho, Yosef menciona lo mismo, ¿cierto? Porque primero le nace Menashe y luego le nace Efraín. Y cuando nace Menashe dice, bueno, al fin, ¿cierto? Ya no tengo más amargura. Al fin he pasado estos momentos difíciles en mi vida, ¿cierto? He sido fortalecido internamente. Y luego, cuando nace Efraín, le llama así porque ahora yo he sido ampliamente bendecido y fructificado. Y por eso le puso Efraín. Son dos etapas en la vida. Las dos etapas que hay que pasar. Fortalecerse internamente. Saber lo que uno es, a lo que uno se enfrenta, lo que uno tiene que soportar. Y saber sobrellevar la carga, ¿cierto? Que pone Hashem sobre nuestra vida. Y por otro lado, recibir de parte de él su bendición, pero también bendecir a otros. Ser fructífero, pero también ayudar, ¿cierto? Y traer gran salvación a otras personas. Este es el significado de la salvación y de la evangelización. Lo que hemos recibido, lo que damos. Eso es. Y lo compartimos a otros. Y por eso decimos, ¿no? Génesis 48:20. Por ti Israel bendecirá diciendo, ¿cierto? Yesimcha, Hashem, Kefraim, Bejimenashe. Que te bendiga Hashem como Efraim y como a Menashe. Que él te haga. Pero dice literalmente, no que te bendiga, sino que te haga. Yesimech, dice Yesimech como que viene de la palabra colocar, que te coloque, ¿ya? Que te coloque como Efraim y como Menashe, que te coloque también, o que te haga, que te coloque en su posición, ¿ya? Eso es lo que está diciendo literalmente esta bendición, colocar, ¿ya? Tiene que ver con colocar la posición de Efraim y Menashe en nuestra vida, como hemos estado hablando. Y esta bendición es sobre todos los hijos. ¿Por qué se bendice en el nombre de ellos a todas las familias o todos los hijos de Israel? Porque todos los hermanos pelearon siempre. Pero estos dos hermanos, que se criaron además en Egipto, en una tierra de idolatría, permanecieron fieles al Señor. Tanto permanecieron fieles al Dios de su padre, de Yosef y de sus patriarcas, que Jacob los tomó como hijos suyos propios, como tribus también. Entonces, ¿por qué se les bendice en el nombre de ellos? Porque se dice también que fueron los primeros hermanos que no tuvieron más riñas, ni más peleas, ni disensiones, sino que se crearon realmente hermanables. Y así en su nombre se bendice a todos los hijos de Israel. Esto es lo que esperamos, ¿no? De todos los que son padres de los hijos. Que a pesar de estar rodeados de Egipto, de una ética y una moral desviada, ¿cierto? Cuestionable muchas veces, o que a veces ni siquiera se rige por algún valor fundamental, sino que es fruto del capricho del momento, lo que uno espera, ¿cierto?, es poder aferrarse a la fe, que ellos se puedan aferrar aún en esas circunstancias difíciles, en el Dios de Israel, aferrándose a Él, adorándolo en el Espíritu, en verdad, manteniendo la Torá, ¿cierto?, y al Mesías en sus corazones. Eso es lo que esperamos de ellos, es lo que se espera, ¿cierto?, de los hijos. Que cuando salen de la casa, que la casa representa, ¿cierto?, el hogar, los valores, las costumbres, todo lo que los padres dan, y salgan al mundo, puedan llevar todo eso consigo y puedan salir adelante, conservando sus valores. Por lo tanto, cuando bendecimos a los hijos en el nombre de Efraim y a Menashe, estamos diciendo eso, realmente. Que pese a que nuestros hijos viven en el mundo, en Egipto o en otro lugar, que realmente puedan ser como ellos, que se conservaron en la moral, en la ley de sus padres, en los valores y en la fidelidad de su palabra. Y de lo que le enseñó, ¿cierto?, Yosef. Que le enseñó a su vez Jacob, que le enseñó a su vez Yitzhak, a su vez Abraham. Y sigan la línea. Dice Romanos 12:2: y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable, lo perfecto. Tenemos no que dejarnos llevar por este mundo, sino transformarnos y renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para enfocarla en Él, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto.
En eso tenemos que enfocarnos. Y al parecer estos hijos en eso se enfocaban. Así que esto es lo que ellos recibieron por bendición. Siguiente verso dice Jacob, entonces Israel dijo a Yosef, he aquí estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de nuevo a la tierra de tus padres. ¿Qué es lo que le dice Jacob a él? Dios estará contigo. Dios estará contigo como Dios ha estado conmigo. Él llegó a conocer al Eterno, ¿cierto? Como Immanuel. Immanú, ¿cierto? O Imanu, que significa con nosotros, Él, Dios. Con nosotros es Dios. Immanuel, ¿cierto? Con nosotros es nuestro Padre, es Él. Él le había dicho el Eterno a él en Betel, ¿cierto? He aquí yo estoy contigo donde quiera que vayas, porque no te dejaré. Así, ¿cierto? Dice que Él se conservó, se guardó, Él lo protegió, y así se convirtió no solo en el Dios de sus padres, sino que en el Dios suyo como persona. Y hubo muchas ocasiones en la vida donde Jacob realmente tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Y vemos incluso en el momento cuando él iba a descender a Egipto, donde le dice el Eterno en esa visión, yo descenderé a Egipto contigo. De la misma manera nosotros hemos conocido a Dios a través del Mesías, como Immanuel. ¿Qué es lo que dice el profeta? Será llamado su nombre Immanuel. Immanuel, Dios es con nosotros. Porque ya no es el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, el Dios de otros. Ahora también es mi Dios. Él estará conmigo. El Mesías conmigo representa a Dios con nosotros, Dios conmigo, que me acompaña y me guía en todo camino, está conmigo. El que me salva, el que me redime de toda situación difícil, es Él. Él, el que estuvo conmigo, también estará contigo y cumplirá la promesa y te llevará de nuevo a la tierra de tus padres, porque así me habló a mí y así te habla a ti también hoy. Él nos llevará y nos asegura que lo va a cumplir. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy una ladera de montaña. Sí. Alguna traducción, o la mayoría dice, te doy la tierra de Siquem. Tierra, o a veces dice, te doy una tierra adicional, ni siquiera dice de Siquem. Tierra que luchando, o a brazo partido arrebaté a amorreos. Y el siguiente verso que estábamos comentando dice esto. ¿A qué se refiere nuestro padre Jacob cuando dice, y a ti que estás por encima de tus hermanos, te doy la ladera de la montaña? A veces se traduce como, te doy la tierra de Siquem, o a veces se traduce, te doy una tierra adicional simplemente. Tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. Bueno, la verdad es que este verso es bastante es complejo, no es sencillo de interpretar, porque lo que da a entrever todo esto es que Jacob participó de algún tipo de guerra, alguna batalla, pero ¿cuándo? ¿Cuándo participó de una batalla o de algún lugar que haya conquistado? La pregunta es, ¿cuándo? ¿Podría él haber participado, cierto? En alguna batalla, por ejemplo, cuando compró la tierra, una tierra en el verso 33-19, tierra por paz, por ejemplo, la tierra de Siquem, que tiene que ver con Simón y Leví, ¿cierto? Que hicieron tanto daño, luego, ¿cierto? Del ultraje a Dina. ¿Habrá sido que él compró esa tierra como una manera de compensar esa situación? Que no aparece allí en la escritura. ¿Habrá hablado de eso? Que tuvieron una gran batalla ahí y él ganó un territorio. Realmente no aparece algo textual en la escritura, pero hay algo interesante detrás de la frase que se utiliza allí y que la tengo puesta allí. Dice en hebreo Shechem Echad. Shechem Echad. Dice, te daré a ti Shechem Echad. Que algunos traducen Shechem como Siquem, Echad. O Ahad, en ese caso. Está así literalmente escrito como Ahad. Ahora, estas palabras es interesante porque la palabra Echad o Ahad significa uno. La palabra Shechem se puede traducir de varias maneras. Se puede traducir como un hombro, o por ejemplo como un alto de una montaña. Por eso le traducen así a veces, como una ladera, porque es como un alto, es como un hombro de una montaña. O también puede referirse al pueblo de Siquem.
que hoy día sería la ciudad de Nablus. Evidentemente lo que entendieron, ¿cierto?, de este verso se puede ver escrito también en Josué 24:32, donde dice: los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión a los hijos de José. Parece que él había comprado algunos de los terrenos, ¿cierto?, de que envolvían también donde estaba esta cueva, ¿cierto? En una parcela que él había comprado, mejor dicho, a los hijos de Hamor, en la tierra de Siquem, y parece ser ese el significado. Ahora, hay algo más allá que eso, todavía, y es que la palabra Shechem Echad en hebreo es un modismo, y el modismo significa hombro con hombro, o también significa como un solo hombre, algo unánime, estar hombro a hombro, estar como a la par, ¿ya? En hebreo significa eso. Es interesante. Ahora, porque esos territorios, de hecho, eran herencia para Efraín y para Menashe. Pero justamente donde esos territorios en particular que él está citando acá, es el territorio que une los límites de la tierra de Efraín con los límites de la tierra de Menashe. Es como donde está el hombro con el hombro. Es la tierra de Efraín y de Menashe, que están hombro a hombro, que están uno con el otro, ¿ya? Y esto es algo bastante interesante porque nuevamente nos habla de la unidad de estos hermanos y que él habla también que en un momento van a estar juntos, van a compartir también, y ese territorio los va a unificar de alguna manera. Va a ser el territorio que los une. Esto quizás nos recordará otras profecías más adelante que tienen que ver con los palos, ¿cierto?, de Judá, ¿cierto? El palo de José, el palo de Efraín, el palo de Judá, que se menciona en los profetas, ¿cierto?, la unidad que iba a haber al futuro. Bueno, podemos ver incluso esto a través de este pasaje. Y más interesante todavía es que cuando leemos más adelante la escritura, este mismo término se nos repite en el libro de Sofonías. Y en el libro de Sofonías 3, verso 9, donde muchas personas o muchos rabinos interpretan que se refiere a la restauración de Israel en su tierra. Con este verso dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Y la palabra que utiliza ahí en hebreo es Shechem Echad, nuevamente, de común acuerdo, como traduce esta versión. Es decir, nuevamente, se está diciendo que llegará un momento donde renacería, ¿cierto?, esta unidad. Y algunos entienden esto como el volver a hablar en hebreo, que iba a renacer el hebreo. Labios puros, algunos entendieron como que en algún momento iba a renacer el hebreo, que había sido una lengua muerta por 2000 años prácticamente. Y sería invocado nuevamente el nombre del Señor. Iba a ser el tiempo donde también iba a ser unificado Israel, o donde tanto Efraín como Menashe, que compartían esa tierra, iban a ser unificados. Iban a nuevamente a estar allí de común acuerdo. ¿Cuándo? Cuando se dé estos labios puros. Ahora podemos ir más allá todavía. ¿A qué se refiere también este tema de los labios puros? La pureza, ¿cierto?, es comparado con la Torá también. Esto se refiere también, obviamente, a cuando vuelvan a hablar las palabras, ¿cierto?, de la Torá, cuando vuelvan a purificar sus labios de no hablar abominaciones o no comer abominaciones también. En ese momento, ¿cierto?, les sirvan de común acuerdo, como Shechem Echad, también va a ser invocado el nombre del Señor. Y llegará ese momento donde volverán ellos juntos, estar en una sola tierra, que los va a unir un punto en particular, y ellos van a volver a invocar el nombre del Señor. Entonces, de alguna otra manera podemos ver algún vislumbre, algún vestigio de la profecía de la unificación, ¿cierto?, de Israel final, una con el renacimiento de la lengua pura, que en este caso se le interpreta escatológicamente como el hebreo, y también con el volver a hablar la Torá y que sea fructífera, ¿cierto?, tanto para el pueblo como la misión que tienen para las multitudes. En ese momento que estén de común acuerdo, también, ¿cierto?, va a venir restauración y restitución para Israel.
Y de alguna u otra manera le está diciendo eso. Yo también peleé por ti, luché por esta tierra, y a ti que estás por encima de tus hermanos te daré también el honor, por así decirlo, de que traigas todo esto y lo unifiques, ¿cierto?, a tus hermanos. Y que sirvan nuevamente de común acuerdo a través de ese lugar o de esa tierra, de esa bendición. Podemos ver un vislumbre, ¿cierto?, de la profecía que vendría a través de este término, Shechem Echad, de común acuerdo. ¿Y cómo no mencionarlo? Si al que puso, ¿cierto?, por encima de todo y le puso el cetro también, entre sus hermanos fue a Judá, dentro de sus bendiciones. Y dice, tú Judá, Yehudá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, a tus enemigos. Tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Yehudá es como el cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y en la cría de su asno la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Cuando dice que el rey se convierta, ¿cierto?, realmente estos versos alimentaron la esperanza profética de prácticamente todos los profetas que vinieron posteriormente. Todos se tomaron también de esto. Yehudá menciona que él amarra su asno a la vid, un asno, ¿cierto? Ya habla del asno a la mejor cepa que es llevado. Así también Zacarías mencionaría la venida del Mesías, ¿cierto? También con un pollino hijo de asna. Claramente se ve allí, ¿cierto?, que viniendo en el burrito es el Mesías. Dice, de hecho, ató su burrito a la vid y su pollino de asno a la vid escogida. Y es interesante porque el primer milagro que realizó Yeshua en la escritura fue, ¿cuál? Convertir, ¿cierto?, el agua en vino. Y aquí lo que dice la profecía, justamente, cría de su asno la mejor cepa, lava su ropa en vino. No podría realmente ser un fruto, ¿cierto?, ese milagro de esta bendición, de decir que realmente él en su vestidura, ¿cierto?, traería el buen vino, viniendo, ¿cierto?, en humildad para su pueblo, trayendo, ¿cierto?, bendición, que esos días que se prometieron a Yehudá, ¿cierto?, a través de esta profecía, cuando viniera Shiloh, ya él sería la obediencia de los pueblos, que el cetro sería de Yehudá hasta que lo entregase. Realmente también no nos habla de la representación de su sangre, ¿cierto?, beber de su sangre, nuevamente sus acciones, su humildad, de comer de él, de que él estaría realmente llevando, ¿cierto?, sobre su manto aquello que son sus uvas. Por eso, comed de mi sangre, comed de mi carne, bebed de mi sangre, dice el Mesías. ¿Cierto? Hace alusión también un poco a esta profecía, de comer de sus obras, de comer lo que él hace, lo que él realmente tiene en sí, porque él tiene la autoridad y el mando. Es por esto también que era difícil en los días de Yeshua, que el cetro lo tenían, ¿cierto?, Yehudá, que ellos se dieran que el cetro del Mesías era de Yeshua. Y siempre se debatieron por lo mismo. No querían, ellos tenían el cetro, ellos podían decir quién era y quién no el Mesías. Y no el autoproclamarse. Entonces había una lucha allí. Y realmente Yeshua se representa a través de esta imagen. Así que Jacob nos dejó el precedente más grande quizás de la Torá en cuanto a la venida del Mesías. De cómo vendría, ¿cierto?, el mando que tomaría, que sería rey y que realmente vendría en humildad. Y que la vid sería también una representación de él. La vid, que en otras palabras, como lo interpretaron los sabios en el libro de Eclesiastés, en el Midrash, son sus obras y sus acciones. Su sangre son sus obras y sus acciones. Tenemos que imitarle a él. Así como él está lavado, ¿cierto?, de buenas obras codiciables, nosotros también tenemos que hacerlo. Y así, como dice, cachorro de león es Judá, cetro nos apartará de él, etc. Luego también dice más adelante, Neftalí es una gacela libre,
que tiene hermosos cervatillos. Ya vamos viendo las últimas partes de la parasha. Jacob comparó a los hijos de Israel en general con animales, ¿cierto? Ahí vemos una pequeña imagen, la que aparece ahí donde está el cursor, aquí, el verso que acabamos de leer. Neftalí dice allí. Es una gacela libre que tiene cervatillos, pero en general todas las tribus fueron comparadas con animales, o gran parte de ellas, algunas con un león, con un lobo, animales salvajes, y por otro lado animales más domésticos, como el burro, que era un animal doméstico en la época. Entonces, de alguna manera podemos ver que cada personalidad, cada tribu se caracterizaba por una forma de servicio a Dios, pero no eran todos iguales. Algunos tenían una manera más apasionada, más salvaje, por así decirlo, como un animal indomable, ¿cierto? Que realmente lleva a su manera las cosas, y otros son más mansos y sirven a Dios de una manera más sumisa ante su presencia. Pero esto, ¿qué es lo que significa finalmente? Todos pueden ser diferentes, todos podemos ser diferentes, pero todos servimos finalmente a Dios. Todos somos Israel, todos somos finalmente llamados por el mismo nombre. Aun cuando todos seamos diferentes, tenemos que incorporar cada individualidad de uno al servicio, ¿cierto?, de toda la unidad del pueblo. Todos tenemos que intentar trascender de nuestra vida, de nuestra tribu, de nuestra propia personalidad, impactar de una manera trascendental no solo a nosotros y nuestra vida y pequeño entorno, sino más allá. Eso es lo que también busca el Eterno con cada una de las personalidades que dispensó y que también vio en cada uno de sus hijos, que se trascendiera no solamente a cada tribu, sino que cada uno fuera impactando al total, ¿cierto?, a la unidad como pueblo. Vale, vamos a leer los últimos versos para concluir esta parasha. Ya, José le dice a sus hermanos: no tengan miedo. Les contestó José: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo juzgar más allá que Dios? ¿Soy más justo que Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para bien son todas las cosas. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Él, juzgar a las personas, condenar a veces, o decir: el que me hizo malo, que reciba el doble de lo peor. Pero ¿somos más justos que Dios? Realmente no. Yosef entendió esto. Si ustedes pensaron en hacerme mal, pues Dios transformó ese mal en bien. Y hoy día es lo que ustedes ven. Yo no tomo su lugar, yo sí acepto y tomo el yugo que Él coloca sobre mi vida. Y de esta manera sigo adelante. No hay otra manera de entender que todo es para bien, si tomo el yugo que corresponde. Porque si solo digo que todo es para bien y solo lo digo ante lo bueno, no sirve y no ayuda, sino que en todo tiempo debemos guiarnos bajo, ¿cierto?, este principio. Y lo último, José murió y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué es lo que nos dice esto? A lo largo, ¿cierto?, de sus vidas, nuestros patriarcas se aferraron a el Padre, a su plan, a la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a él, Jacob. Y luego fue transmitida a Yosef, y él murió y fue puesto en un ataúd. Pero ellos, pese a todo lo que vivieron, nunca, ¿cierto?, desistieron. Aun cuando estuvieron en el exilio, tuvieron la esperanza de retornar a la tierra prometida. Aun pese a la densa oscuridad espiritual que pudieron haber pasado, se mantuvieron firmes. Y estas palabras son inspiradoras, porque realmente es lo que nos mantiene hasta el final del exilio. José fue puesto en un ataúd en Egipto, es decir, no estamos solos. Nosotros estamos en un exilio. José también está puesto allí. Él está con nosotros, recordándonos que nosotros también podemos sobrellevar el exilio como Él lo pudo llevar. Que nosotros también, aun pese a no estar en la morada divina, ¿cierto?, de nuestro Padre, todavía podemos transformar lo que hoy día pasa y puede cambiar en redención. Que es lo que nos recuerdan nuestros
maestros, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿cierto?, el Mashiach, el ungido, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos esperanza. José murió, sí, pero él sigue viviendo en la mente, ¿cierto?, de todo el pueblo judío. El Mesías padeció, también sufrió, fue puesto en honra, pero también, ¿cierto?, padeció. ¿Qué es lo que nos dice realmente todo esto? Que el Mesías está con nosotros. Él dice que está con nosotros hasta el final de los días. Aun cuando estemos en un exilio, aun cuando estemos lejos de Israel, viviendo quizá en qué lugar, Él está con nosotros. Y nosotros hemos fallecido o muerto juntamente con Él, para también ser levantados juntamente con Él, para servir conforme a su servicio. Este es nuestro llamado final, que nos hace también el libro de Bereshit. Hemos sido sepultados, José ha sido sepultado, nosotros con Él, pero seguimos adelante, en la esperanza, ¿cierto?, de volver, junto con sus huesos, llevarlo a la tierra prometida. Nosotros también podemos volver a la tierra prometida, junto con Él, no olvidándonos de Él, de nuestro Mesías, que Él nos ha puesto también en los lugares donde estamos, para poder tener y dar honra y gloria al nombre de nuestro Padre. Bueno, queridos, dejo hasta aquí las reflexiones, ya fueron bastantes cosas que tratamos. Y terminamos a ver allí si puede cantar en su hogar esta canción, Amalach Agoel, Oti, Mikol Ra, Yevarejet Anearim Veikare Baem Shemi, Beshem Abotai, Abraham Yitzhak, Veitegu, Larov Bekereb Haaretz. Así que vamos a entonar, quiero cerrar entonces con que podamos cantar esta canción. Bueno, aquí también está. Vamos a darle vuelta. Canción muy bonita para los hijos que se la puedan aprender. ¿Ya? Voy a ver si aquí está el audio puesto. Sí, aquí la puedan escuchar. Bueno, está entonada por Johnny y Nina. Nina Tokayer, que se llaman ellas. Jonina se llama su página, para que la puedan escuchar. Amalach hagoel oti, Amalach hagoel oti mikol ra, yevarech et ha'ne'arim, v'ikarev bahem shemi. Amalach hagoel oti, Amalach hagoel oti mikol ra, yevarech et ha'ne'arim, v'ikarev bahem shemi. B'shem avotai, b'shem avotai, Avraham v'Yitzchak, v'yitgu la'arov, b'kerev haaretz. B'shem avotai, b'shem avotai, Avraham v'Yitzchak, v'yitgu la'arov, b'kerev Y el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Y vivan en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Shabbat Shalom para todos.